mañana al despertar veo tu gran amor recorriendo mi interior, recordándome quién soy. Veo tu gracia, tu misericordia, un nuevo día, una luz de esperanza. Puedo respirar y en el silencio que invade mi alma busco una respuesta y un solo camino. Merezco, Jesús, tanto amor, y entonces pregunto: ¿quién soy yo para merecer tanto amor? ¿Quién soy yo para recibir tu favor? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Siendo yo el que clavó en la cruz tu dolor y tu cuerpo una lanza lo traspasó. ¿Quién soy yo para que tú me hayas salvado? Por eso estoy aquí en pie, por tu gracia y tu poder. ¿Quién soy yo? Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio de aprendizaje y crecimiento espiritual. A continuación, te invitamos a que escuches la meditación de la Palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Andradis Peña. Esperamos que puedas encontrar consuelo y sabiduría, así como la inspiración necesaria para nuestra vida espiritual. Es un momento propicio para reflexionar sobre nuestro caminar, fortalecer nuestra fe y profundizar en la salvación de nuestra alma. Con nosotros, el pastor Andradis Peña. La importancia que un siervo fiel ore por nosotros a Dios. Sí, porque digamos que hay muchas personas que hacen oraciones, pero son oraciones que no tienen de pronto una respuesta. Cuando una persona que es fiel a Dios y hace la oración a Dios y ora a Dios por nosotros, es una oración que sana y es una oración que restaura. Pero la debe hacer una persona que es fiel a Dios, porque hay una importancia grande de que estemos orando los unos por los otros. En Efesios 6:18 dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo con toda oración y súplica, ¿cierto? Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí resalta la palabra de Dios en el Espíritu, porque como sabemos que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, entonces muchas veces cuando hacemos oración, esa oración la hace la carne, porque son oraciones que uno siente que no salen, que no llegan, que tienen interferencias, que tienen oposición, bien sea por pecados, bien sea porque le falta fe, bien sea por cualquier situación. Ve uno que esa oración no despega, no sale. Por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos hacerlo con súplica, con ruego, con súplica y en el Espíritu. Orar en el Espíritu es muy diferente a lo que de pronto nosotros regularmente estamos haciendo. Y dice la palabra de Dios: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que debemos estar orando en súplica y en el Espíritu, y también velando en ello, como permaneciendo, perseverando
y también con súplica por los santos. Significa que hay que orar los unos por los otros. Al orar los unos por los otros, vamos a ver que si lo hacemos y somos fieles a Dios, es una oración que sana y que restaura. La ventaja bonita de uno serle fiel a Dios y cómo Dios respalda la oración del siervo fiel. Por eso nosotros debemos hacerlo en espíritu. ¿Qué es orar en el espíritu? La palabra de Dios nos muestra en 1 Corintios capítulo 14, verso 15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, cuando oramos en el espíritu, son oraciones que usted a veces ni siente que pasa el tiempo, porque usted está conectado con la presencia de Dios. Pero aquellas oraciones que no están en el espíritu, usted siente el deseo de pararse ya, se cansaron las rodillas, le empezó a doler la espalda, ya no encuentra qué hablar, no encuentra qué decir, no tiene coherencia lo que está diciendo. Cuando menos piensa, está repitiendo lo que dijo hace 3 segundos atrás. Por eso la palabra de Dios nos recomienda que orar con el espíritu, pero también con entendimiento. Entendimiento, o sea, saber, conocer perfectamente lo que yo estoy diciendo y a quién se lo estoy dirigiendo. Y lo mismo lo dice la palabra de Dios cuando uno canta, cuando uno alaba a Dios. Yo por lo menos ahorita que cantaba que tengo un nuevo amor. Ese amor yo lo sentía que jamás podré imaginar, o sea, aquel que le dio a mi vida una razón para amar, o sea, uno coge esa palabra con entendimiento y se la dirige al Señor. Cuando uno lo hace así, Dios deja derramar de su Espíritu Santo sobre nosotros. Es fácil cuando uno adora a Dios en espíritu, que es muy fácil se derramen nuestras lágrimas por nuestras mejillas. ¿Por qué? Porque uno lo está haciendo con entendimiento. Cuando oremos a Dios, cuando cantemos a Dios, hagámoslo con entendimiento. Aparte, separe la carne del espíritu para que esta oración sea eficaz y el Señor la escuche. Pero es importante hacerlo con entendimiento, y todo lo que nosotros hagamos también hacerlo pensando en nuestro hermano, en nuestra hermana. Porque Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, si tenemos alguna situación con alguno de nuestros hermanos, confesemos nuestras ofensas, perdonémonos. Y orad unos por otros, para que seáis, ¿qué? Sanados. ¿Ves la importancia de cuando oramos los unos por los otros? ¿Qué trae esa oración de esa persona fiel? Trae sanidad. Pero para ello, ¿qué tenemos que hacer? Orar los unos por los otros. Cuando nosotros oremos al Señor por nuestros hermanos, por nuestra familia, debemos hacerlo en el espíritu, debemos hacerlo en entendimiento, aquí, sabiendo a quién se lo dirigimos, a quién estamos pidiendo y sabiendo que de Él recibimos respuesta. Por eso dice: orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, pero es una oración eficaz. ¿Cómo es una oración eficaz? Con entendimiento. Una oración en el espíritu, no en la carne. Cuando uno está en el espíritu, uno se siente en otra dimensión, no se siente aquí. Uno está desconectado con Dios, que puede pasar el tiempo rapidísimo y uno no lo siente, porque uno está en el espíritu. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos esta noche. Que la oración que nosotros hagamos por nuestros amados, por los santos, porque la Biblia habla de los santos. Orad unos por otros para que seáis sanados, pero esa oración debe ser
eficaz. Y la tiene que hacer, ¿qué? Un justo. Y la oración eficaz y de ese justo puede mucho. Por lo tanto, quienes están autorizados a hacer esa oración y que suceda un milagro, ¿quién tiene que ser? Aquel que le es fiel a Dios. Aquel que es justo en todas las cosas con Dios. Que es fiel a Dios. Ahora pregunto yo, ¿será que nosotros somos fieles a Dios? Sí, claro, todos somos fieles a Dios. Y si somos tan fieles a Dios, ¿por qué viene cualquier prueba, por cualquier aflicción y de una vez nos echa para atrás? ¿Por qué siempre me pasa a mí y de una vez para atrás? Se pierde la fe en el Señor. Cualquier situación y bajamos los brazos. Porque hay momentos en que tenemos los brazos altos y gloria a Dios, aleluya, vivimos en victoria. Y vino una prueba y se fueron los brazos para abajo. Y cayó. Y alguien viene y te dice, ven, necesito que ores por mi familia, un familiar, o ores por mi hermano, o ores por mí, que tengo una calamidad, que estoy enfermo. Y usted con los brazos abajo tiene que nuevamente levantar los brazos y orar por esa persona. Esa oración, ¿Dios la escucha? Puede que sí, porque Dios es misericordioso. Pero de todas maneras, que se haga una realidad, que haya algo, que suceda algo, tiene que venir de una persona que es fiel a Dios en todo y tiene que venir de una persona que es justa con Dios en todo. Si tú quieres orar a Dios y quieres ver milagros, cuando hablamos de milagros, hablamos de cosas extraordinarias. Si tú quieres orar a Dios y quieres ver milagros, séale fiel a Dios en todo. En todo. En todo. Y verás cómo Dios mueve lo que tenga que mover para que suceda el milagro. ¿No me creen? Podemos ver un caso por la palabra de Dios. Si vemos un caso, ¿cuál creerían ustedes que sería ese caso? Una persona fiel a Dios en todo tiempo, a pesar de las diferentes situaciones que le vinieron a este hombre, y que le fue fiel a Dios en todo tiempo. ¿Qué caso? Usted ya lo sabe, ¿cierto? Estamos hablando de Job, ¿cierto? ¿Será que entre nosotros hay algún Job? Ojalá Dios quiera que sí. Porque si hubiese un Job entre nosotros, habría como una confianza de que esa persona ore a Dios y se muevan los cielos y se muevan milagros y se muevan sanidades y sucedan muchas cosas. Porque la Biblia nos muestra que hay una oración que Dios aceptó y no fue hecha por cualquier hombre. Fue una oración hecha por un hombre fiel a Dios. ¿Quién era Job? Job era un hombre que tenía muchas posesiones. Tenía su familia, tenía muchas riquezas, tenía siervos. Todo lo tenía Job. Pero aparte de tenerlo todo, tenía algo muy grande. Y era a Dios. Y era un hombre que temía a Dios. Y que día a día presentaba a Dios sacrificios hasta por sus hijos. Pero mira que en medio de toda su calamidad, porque todos conocemos la historia de Job, y los que no la conocen, leas el capítulo del libro de Job, la cual usted va a traer muchas enseñanzas para su vida, muy positivas. Porque si usted quiere realmente ser fiel a Dios, tiene que leer Job. Porque perder todo, a Job le traían
una noticia. Perdió todos sus bienes, perdió todo su hogar, perdió todos sus hijos, todo. Enfermo, hasta el punto de tener que untarse de ceniza su cuerpo para tratar de aliviar su enfermedad. ¿Será que nosotros realmente aguantaríamos eso? De perder todo y que aún así no renegar en contra de Dios. Yo creo que difícilmente hay una persona hoy en día que acepte todo esto. Pero si fuésemos como Job, seguro que lograríamos que Dios trajera milagros a nuestra vida hoy en día. Y le es difícil, ¿sabes por qué? Porque Job tuvo 3 amigos. Y es que nuestros amigos, a pesar de que también conocen a Dios, a veces tienden a juzgar en lugar de construir. Y fue algo que sucedió con Job. En Job capítulo 2, verso 11 y 13. Dice que Job tenía 3 amigos. Uno se llamaba Elifaz, el otro Bildad y el otro Zofar. Y ellos, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido a Job, vinieron cada uno de su lugar a visitarlo porque habían convenido venir juntos para estar con él y para consolar a Job. Entonces, ellos estando ahí en esa, alzaron sus ojos desde lejos y no conocieron a Job. ¿Cómo sería lo terrible lo que tenía Job que ni sus amigos lo conocieron? Y ellos, sus amigos fieles, lloraron a gritos. Y es más, cada uno de ellos rasgó su manto de tristeza de ver cómo estaba Job. Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y así se sentaron con él en la tierra, ni siquiera en una buena mesa, porque Job ya no tenían de recibirlos, en tierra por 7 días y 7 noches. Ahí también vemos como la fidelidad del amigo. Pero ninguno de ellos le hablaba a Job. ¿Por qué no le hablaban a Job? Porque veía que su dolor era muy grande. Y eso a veces nos sucede que cuando alguien parte un ser querido, uno no sabe ni qué expresar ni qué decir. Pero en eso uno tiene que tener sabiduría de Dios. Pero estos 3 amigos, a pesar de que se quedaron callados porque no sabían ni qué decirle, más adelante nos muestra la palabra de Dios que ellos empezaron a mirar a ver qué había sucedido, por qué Job había caído en tal desgracia. Y uno de ellos, que es Elifaz, fue el primero de los 3 amigos que empezó a hablar. Y eso está en Job capítulo 4, verso 3, del 4:3 al 7:8. Dice que Elifaz dice que reconoce que Job ha sido fuente de fortaleza para otros, pero que sin embargo más adelante decide culparlo directamente porque dice: usted, Job, debió haber hecho algo mal para que le haya sobrevenido este sufrimiento. Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? Como quien dice: Job, mire a ver qué hizo, porque a alguien inocente no le viene ninguna calamidad. Algo le tiene que suceder. ¿O dónde han sido destruidos los rectos? O sea, ¿dónde demuestra la Biblia que un recto ha sido destruido? Algo, Job, usted tuvo que hacer. ¿Qué hizo Elifaz? Empezó a juzgar a Job. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. No miramos como la parte que alguien tenga alguna calamidad para crecer más, sino vemos cómo empezamos: eso usted cometió pecado, eso usted hizo algo, quién sabe qué andaría haciendo, quién sabe dónde estaba. Y nos convertimos en jueces de una persona que muchas veces puede ser fiel a Dios. Y así lo mismo lo hizo Bildad. En Job capítulo 8, verso 20,
dice que él casi hizo lo mismo que hizo Elifaz. Empezó a decir, oiga, he aquí Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores. Quiere decir que usted hizo algo malo. Y lo mismo hizo su tercer amigo, Zofar. En Job capítulo 11, verso 14, 15 y 17, dice que él prácticamente hizo lo mismo. Condenaron a Job. Pero la palabra de Dios hoy también nos enseña que debemos tener cuidado. ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo lo decimos? Nosotros debemos hablar con compasión. Nosotros debemos ser personas que llevemos a construir y no a destruir. Porque la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 4, verso 32. Dice, más bien sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. De nosotros debemos ser, en lugar de ser jueces, debemos ser misericordiosos con los demás. Y más aún no sabiendo si él está orando bien o está orando mal. Alguna situación por la cual sabíamos nosotros perfectamente que Dios permitió que Job perdiera todo, porque Dios sabía quién era Job y porque sabemos que Satanás quería demostrarle a Dios que Job era fiel a él por todo lo que tenía. Por eso Dios permitió que Satanás tocara todo lo que tenía, pero que no le tocara su vida. Pero en medio de toda la calamidad y de que sus amigos lo tildaron y le metieron dedo, que usted hizo algo, usted está cometiendo pecado, mire a ver, examínese y a ver qué es lo que está haciendo usted. Sin embargo, Job, en medio de toda su situación, nunca hizo algo en contra de Dios. Pero miremos ahora qué hace Dios con sus hijos y cómo Dios bendice la oración de un siervo fiel. Porque en Job capítulo 42, del 7 al 17, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice Job capítulo 42, 7 al 17. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, ¿quién era el primer amigo? El temita. Estoy enojado contigo y con tus otros dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí. Hoy ustedes juzgaron, ustedes condenaron, y a eso yo no los mandé. Yo los mandé a que como consolaran a Job, que estuvieran con él, y no lo hicieron así. En lugar de decir, tenga confianza en Dios, que Dios lo va a ayudar, lo va a sacar de eso, sígale fiel a Dios, que fuera un apoyo para Job. No, al contrario, fue a acusar. ¿Y qué hizo esto? Enojó, hizo que Dios se enojara contra ellos. Y se lo dijo a Elifaz. Estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí. ¿Cómo lo hizo quién? Como lo hizo mi siervo Job. En medio de todo lo que acusaban, en medio de su mujer y todo lo que hicieron con él, en medio de todo, Job no renegó nunca en contra de Dios. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Vayan a la iglesia, doblen sus rodillas, levanten sus manos a Dios y adoren a Dios por ustedes mismos, para que Dios tenga misericordia de nosotros mismos, si hemos obrado mal. Mi siervo Job orará, y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. ¿Qué le está diciendo el Señor acá? Que no iba a recibir la oración de ellos, sino que Job era el que tenía que orar por ellos. Y esa oración de un hombre fiel a Dios es la que él aceptaría. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job.
Así que Eliefaz, el temita, Bildad y Sujita, y Sofar, el Naamatita, hicieron lo que el Señor les mandó. Y el Señor aceptó la oración ¿de qué? De Job. Job estaba intercediendo por sus amigos. La importancia de serle fiel a Dios. Mira que hay algo hermoso que sucede aquí. Dios escucha la oración de Job. Y esa oración de Job justifica a sus amigos. Pero esa oración de Job también restaura a Job. Esa oración también hace que todo lo que tenía y toda la calamidad fuerte de Job se fuera, desapareciera. Dice el verso 10, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron, lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Cuando Dios derrama su bendición sobre los fieles de la tierra, la derrama sobreabundantemente. Por la oración de Job fueron justificados sus amigos, y por la oración de Job, que fue fiel a Dios, obtuvo nuevamente la restauración de toda su vida, de su salud y de todo aquello de lo cual el Señor le tenía antes de que sucediera todo. El verso 12, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Le dio más, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Entonces Dios le dio a Job mucha bendición. Y en toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre las dejó con una herencia en su testamento junto con sus hermanos. La importancia de un hombre fiel a Dios, orar a Dios por sus hermanos. Cuando nosotros oremos a Dios y queramos ver realmente respuesta de Dios, debemos hacerlo primero en espíritu y con entendimiento. Y segundo, estar como libres de pecado, ser fieles a Dios, ser una persona que busca la santidad de Dios. Si esto sucede, verás la gloria de Dios. Porque Dios sí responde, pero responde al que Él es fiel. Y no en unos momentos, le es fiel en todo. Así que si hoy queremos que realmente sucedan cosas hermosas en nuestra familia, que sucedan cosas hermosas en nuestro ministerio, un encuentro con Jesús, que podamos llegar a muchas personas más, seamos fieles a Dios, porque estás ganando tú y ganan ellos también, porque la oración que nosotros hagamos la va a escuchar a Dios y va a librar a nuestra familia, va a librar a nuestros amigos de condenación. Pero para eso nosotros tenemos que serle fiel a Dios. Unos minutos de reflexión con Andradis Peña. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio Un Encuentro con Jesús.